Hola a todos y bienvenidos a este vídeo que estoy segura que os va a encantar, porque si algo echábamos en falta los usuarios de Silhouette era una herramienta con la que poder realizar este tipo de marcado en forma de hendidura para las líneas de plegado de nuestros proyectos. Hasta el momento, si queríamos realizar líneas de plegado con nuestra máquina utilizando las herramientas que Silhouette pone a nuestra disposición, teníamos que hacerlo utilizando la misma cuchilla que utilizábamos para cortar. Sí que es cierto que teníamos varias opciones, pero ahora veremos que también tenían sus inconvenientes. Una de esas formas de crear líneas de plegado utilizando la cuchilla es esta que os muestro aquí, que es básicamente haciendo un corte de línea discontinua, que de esta manera nos va a señalizar por dónde tenemos que hacer ese plegado y lógicamente nos va a facilitar esta labor. Bueno, pues aparte de poder realizar esta línea de corte discontinuo, tenemos otra opción para hacer ese marcado de las líneas de plegado, que de hecho es la opción que viene por defecto en el programa para marcar utilizando la cuchilla de corte. En este caso lo que nos hace es un corte superficial que no termina de atravesar nuestro material y que de nuevo nos va a servir para marcar por dónde tenemos que hacer ese plegado y hacerlo de forma más sencilla. Sin embargo, como os decía, este sistema para hacer las líneas de plegado con la cuchilla de corte tiene sus inconvenientes. El primero es que lo que estamos haciendo básicamente es cortar con la cuchilla, ya sea de forma discontinua o de forma continua superficial. Y en este caso lo que estamos generando son zonas donde estamos debilitando nuestro proyecto, es decir, son zonas donde es más probable que nuestro proyecto se rompa o se rasgue. Y otro de los motivos por los que a mí personalmente no me gusta demasiado esta opción de utilizar la cuchilla para hacer las líneas de plegado es sobre todo en los proyectos de impresión y corte, porque lo que estamos haciendo es cortar el material y en este caso, al ser un material impreso, una cartulina blanca, lo que nos va a ocurrir es que en esas zonas que hemos cortado se va a ver el núcleo de color blanco de la cartulina, con lo cual el resultado no queda tan bonito o tan limpio como si lo hacemos con las líneas de plegado de hendidura, donde fijaros que yo lo que voy a hacer es plegar, tengo marcado perfectamente dónde se hace, pero por un lado no tenemos ese problema de que nos rasgue el material, ni tampoco estamos creando zonas donde se debilite nuestro proyecto. Con lo cual, lo que os voy a mostrar en este vídeo es cómo ahora ya sí que vamos a poder hacer este tipo de líneas de plegado con nuestra máquina. Y aquí es donde me encantaría deciros que Silhouette ha sacado una herramienta para hacer líneas de plegado, pero en realidad no es así. Silhouette lo que ha hecho es sacar unas herramientas y accesorios para hacer otro tipo de trabajo, pero que en este caso también nos va a servir para hacer esas líneas de plegado. ¿Cuáles son estas herramientas? Bueno, pues son unas herramientas y accesorios para hacer embossing en Silhouette Cameo 5 y en Silhouette Curio 2. Y esto va a consistir, por un lado, en estas dos herramientas, que fijaros son unos accesorios que vamos a poder colocar en la máquina, que simplemente consisten en unas puntas de metal redondeadas, y esto se vende junto porque tenemos una punta fina y por otro lado una punta gruesa. Y además de estas puntas, que como digo son puntas para hacer embossing, vamos a tener también esto que os enseño aquí, que es un tapete para realizar embossing, y que en lugar de llevar el adhesivo tradicional que lleva cualquier tapete que utilizamos con estas máquinas, lo que lleva es una almohadilla. ¿Por qué lleva una almohadilla? Bueno, pues porque se va a salir mejor o va a dar mejores resultados el embossing si lo hacemos sobre una superficie blanda. Con lo cual insisto que esto que os estoy enseñando aquí realmente no son unas herramientas para hacer marcado, sino que son unas herramientas que se han sacado, insisto, para Cameo 5 y Curio 2 para poder hacer embossing. Yo cuando supe que sacaban este accesorio, aparte de decir, bueno, muy bien, pues vamos a poder hacer embossing con las máquinas nuevas, pensé, bueno, pues a lo mejor también se puede utilizar como herramienta de marcado o herramienta para hacer las líneas de plegado. Así que fue una de las primeras cosas que probé con esta serie de accesorios. Lógicamente, como decía, está pensado para hacer embossing, así que aprovecho y os enseño alguna pruebecita del uso para el que está pensado realmente esas herramientas, que es, como digo, para hacer embossing con estas máquinas nuevas, pero a mí personalmente
Esta parte del embossing me parece pues una tarea o un trabajo que puedo hacer de forma puntual, mientras que la parte de las líneas de plegado sí que me parece algo que necesite más de forma habitual. Así que es lo que os voy a enseñar este vídeo y vamos a ver cómo podemos hacer esas líneas de plegado utilizando esta herramienta. En este caso yo lo que voy a hacer es utilizar la herramienta de la punta fina. Voy a dejar a un lado la de punta gruesa y os he dicho que con estas puntas teníamos la opción de un tapete de embossing, pero no lo voy a utilizar. ¿Por qué? Porque sobre ese tapete almohadillado no se puede cortar y lo ideal para poder hacer nuestros proyectos es poder marcar y cortar directamente de una vez, con lo cual yo lo que voy a hacer es utilizar el tapete normal y corriente y vamos a ver que se puede utilizar perfectamente. Una ventaja que sí que le veo al menos a esta herramienta, dado que no la han sacado como una herramienta propiamente dicha para hacer el marcado de las líneas de plegado, es que al menos es una herramienta que se va a colocar en el hueco 2 del carro, con lo cual esto significa que vamos a poder utilizarla a la par con nuestra cuchilla. Así que yo voy a dejar colocado en el hueco 1 del carro la cuchilla de corte y en el hueco 2 voy a colocar la herramienta de embossing, que en este caso es la que voy a utilizar para hacer el marcado de las líneas de plegado. Bueno, pues vamos a ver ahora en el programa de Silhouette Studio cómo tenemos que configurar nuestro documento para poder utilizar esta herramienta de embossing como herramienta de marcado, pero antes de pasar al programa quiero hacer una aclaración que estoy segura que me vais a preguntar, y es si se puede utilizar esta herramienta con modelos anteriores de máquina. Bueno, pues la respuesta es que no se puede utilizar con otros modelos de máquinas previos. Sí que he probado a meter esta herramienta en Cameo 4, encaja, pero el programa no la detecta, con lo cual al no detectarla no podemos configurarla y utilizarla para nuestros trabajos. Creo que es algo que quizás sí que podría solucionar Silhouette America a nivel de cambiar cosas del software, pero sinceramente no creo que lo vayan a hacer, con lo cual por el momento esta es una opción que vamos a tener disponible en Cameo 5 y Curio 2. Bueno, pues hecha esta aclaración, vamos al programa para ver cómo tenemos que configurarlo. En Silhouette Studio lo único que he hecho es abrirme el archivo con el que voy a trabajar, que de hecho os voy a dejar el enlace en la caja de descripción del vídeo por si lo queréis utilizar. Y en este caso fijaros que tengo la línea de corte del borde exterior de la cajita o del cestito en color rojo y tengo esas líneas de plegado marcados como corte de línea discontinua. Con lo cual lo primero que voy a hacer es modificar esto y cambiar estas líneas a una línea normal y corriente. Así que selecciono lo que serían solo las líneas de plegado, me vengo al estilo de trazo, fijaros que está en discontinuo, así que lo pongo en continuo y voy a aprovechar también para cambiarle el color. De esta forma, cuando luego configuremos lo que tiene que hacer la máquina, me va a ser más fácil identificar qué es lo que quiero que marque y qué es lo que quiero que corte. Así que en principio voy a dejar así lo que sería el archivo. Voy a aprovechar para hacerlo también como un archivo de impresión y corte, así que voy a configurar correctamente el documento. Se podría utilizar simplemente con una cartulina, cargarlo en la máquina y hacer ese trabajo, pero voy a combinarlo con la opción también de imprimir y cortar. Así que me voy a la configuración de página, voy a cambiar el tamaño de página a A4, voy a activar las marcas de registro, voy a colocar el diseño en mi documento. Ya sé que estoy desaprovechando mucho, que además me lo decís en un montón de vídeos, pero bueno, tenéis que saber que estos vídeos realmente no los hago por proyectos que esté realizando, sino para enseñaros cosas, así que no sufráis por mí porque desperdicié cartulinas a la hora de realizar los vídeos. Bueno, pues ya lo tengo colocado, hemos dicho que va a ser un documento para imprimir, así que aunque sea voy a darle color a la cajita, así que me vengo al color de relleno, voy a darle este color rosita. Y en principio ya lo tengo listo. Voy a irme de nuevo a la configuración de página y voy a aprovechar para que en la zona donde activamos las marcas de registro voy a ver si está activado el sangrado de impresión. El sangrado de impresión lo tengo explicado en otro vídeo, simplemente lo que hace es imprimirnos más allá de los bordes por si la máquina desfasa un poquito, que no se note y se vea la parte blanca. Bueno, pues esto ya lo tengo configurado correctamente, así que ya podría enviar a imprimir mi documento. Así que es lo que voy a hacer, archivo, imprimir, me sale la previsualización, configuro lo que corresponda, yo lo voy a dejar tal cual salga, así que a imprimir.
Ya tengo el documento impreso y ahora os lo enseñaré cuando lo coloque en el tapete de corte, pero vámonos primero a la ventana de enviar porque esta parte es importante y hay que configurarla correctamente. Bueno, pues estoy en la ventana de enviar y lo primero que voy a hacer es, en lugar de quedarme en modo simple, me voy a ir a la opción de color de línea, porque precisamente para eso asigné colores de línea diferentes a las diferentes acciones que quiero realizar. Veis que tengo lo de color negro y por otro lado lo de color rojo. Voy a empezar configurando la línea de color negro. Lo primero de todo, que sepáis que le podéis dar prioridad subiendo y bajando, arrastrando ese color. En mi caso, lo primero que quiero que haga es la parte de embossing, que en este caso es color negro. He dicho embossing, pero me refiero a marcado con la herramienta de embossing, así que lo voy a poner arriba del todo. Y lo primero que tengo que hacer es configurar el carro, y en este caso tengo que ponerlo en el 2. Este check lógicamente tiene que estar marcado, si no, no va a hacer nada. Y otra cosa muy importante es el material, y es que aquí vamos a tener que seleccionar el material que hay para marcado, así que voy a poner aquí en el buscador marcado y seleccionamos papel de marcado y relieve, y fijaros que ya se me está configurando para esta acción. En este caso yo la he modificado porque la velocidad salía al 1, lo he subido un poco al 3 y la presión la he dejado tal cual sale. Con lo cual de esta manera ya tendríamos configurado la parte que se refiere al marcado que vamos a hacer de las líneas. Fijaros que en acción me sale grabado en relieve porque es para lo que está pensado esa herramienta de embossing o repujado. Veis que sale detectada, así que está todo correcto. Ya tengo configurado la parte de la línea negra, así que vamos ahora a la de la línea roja. En este caso tiene que estar marcado el carro 1, tiene que estar marcado también este check, y en material voy a dejar cartulina lisa y le voy a poner la configuración con la que yo corto ese material, que en mi caso va a ser cuchilla al 4, presión 22 y velocidad al 4. Y en principio ya tengo todo correctamente configurado, así que me voy a ir a la máquina, voy a cargar el material y lo primero que hará es la parte del marcado y luego lo siguiente que hará es cortar la línea de color rojo. Así que vamos a verlo. Bueno, pues aquí tengo el documento impreso, voy a colocarlo sobre el tapete de corte. Voy a cargarlo en la máquina y como ya tengo colocada tanto la cuchilla como la herramienta que voy a utilizar para el marcado, ya podemos darle al botón de enviar. Lo primero que va a hacer es leer las marcas de registro porque es un documento para impresión y corte, y ahora empezará con la herramienta 2 a hacer esas líneas de marcado. Y una vez hecho el marcado, se ajusta la cuchilla, porque es la cuchilla automática, a la numeración que le hemos puesto y realiza el corte. Ya ha terminado, así que descargamos. Y fijaros que nos ha hecho las líneas de plegado y luego el corte. Y ya tenemos nuestro proyecto listo para hacer las dobleces, ponerle pegamento y montarlo. Bueno, pues aquí podéis ver ya el resultado. De hecho, aquí he hecho otra para que podáis verlo, y fijaros que utilizando esta combinación de esta herramienta de embossing, que en realidad la estamos utilizando para marcado, y la cuchilla de corte, podemos hacer nuestros proyectos de marcado y corte súper rápido y con un resultado súper limpio. Así que espero que os haya gustado esta opción. Estoy deseando leer vuestros comentarios. Si te ha gustado, dale a like, y si no te has suscrito a mi canal, corre y suscríbete. ¡Hasta luego!